Sí, tal cual. Ahí estamos. Como Súper. decía, esta sesión, este encuentro también nuevamente va a quedar grabado. Luego lo compartiremos ahí, como hicimos en la primera clase, el avance de este diplomado. Así que eh, comentamos a todos los que se van sumando. Quizás la modalidad es, el expositor tiene alrededor de 40, 45 minutos y después unos 10, 15 minutos de consultas y preguntas que si pueden llevarlas al final, así lo dejamos a él exponer todo completo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y bienvenido, René. Muchas gracias de nuevo a los que están presentes, a los que vayan a ver también en diferido. Agradecerles la participación. La clase anterior hubo varios amigos que intervinieron, no solamente haciendo preguntas, sino que también compartiendo sus experiencias. Eh, Les vuelvo a indicar que en cualquier momento la idea sería que pudieran intervenir, yo no tengo ningún problema, y les traigo preparado lo que estuvimos conversando la semana pasada, pero antes me gustaría compartir con ustedes una noticia del día de hoy que de alguna manera guarda relación con el curso. Entonces, permítanme partir con esto, porque vamos a ver ciertas situaciones que generalmente son de corte histórico, pero esto está pasando ahora. Esta es una información de Infocatólica, dice el martes 24 de octubre de 2023, o sea, desde el día de hoy, y dice, el Partido Socialista Obrero Español y Sumar pactan echar a los benedictinos del Valle de los Caídos. El prior advirtió en enero que no sería fácil. El Partido Socialista Obrero Español y Sumar entiendo que es la coalición perofáutica de lo que fue Podemos por no sé qué o algo así raro. Ahí los amigos de España me lo podrán confirmar o desmentir. Han acordado un nuevo pacto de coalición de gobierno por el que piensan avanzar en la implementación de la ley de memoria democrática. Esa ley también daría para un curso completo, no va a alcanzar, porque es complejísimo, ¿no? Lo hemos tratado en el canal con el padre Gabriel Calvo Sarraute, que supondrá la resignificación del Valle de los Caídos acompañada de la expulsión de los monjes benedictinos. Cuando nosotros hablamos de la leyenda negra, dijimos en la clase anterior que esta leyenda negra, para poder comprenderse bien, tenía tres vertientes, tres aristas, a lo menos, que era la leyenda negra, por cierto, anti-española, pero que se fundamentaba también con la leyenda negra antimedieval o anti-edad media, si se quiere, y la leyenda negra anticatólica. Pues bien, aquí estamos viendo, operando en el presente, un anticatolicismo que lo único que podría provocar es nuevos enfrentamientos. La verdad es que no tiene sentido atacar un lugar santo, porque no solamente se trata de un monumento, llamémoslo de esa manera, una escultura, una cosa así, sino que es un lugar santo, en donde se recuerda y homenajea no solamente a las víctimas de un solo bando, sino que entiendo, y ahí me confirmarán los colegas peninsulares, que se trata de un, un monumento de la reconciliación. Entonces allí están nuestros, y digo nuestros porque formamos parte de un solo todo, que es la hispanidad. Eh, Están tanto las víctimas del socialismo, que no fueron pocas, y lo digo así, víctimas del socialismo, porque lastimosamente nuestra iglesia les llama mártires del siglo XX. Si ustedes se fijan, al llamarlos mártires del siglo XX, se exculpa al sector político que tiene la responsabilidad moral, ética, histórica y política de esas muertes, que no es otro que el Partido Socialista Español, el Partido Comunista Español y el anarquismo español. O sea, son víctimas de la izquierda, llamémoslo de esa manera. Están las víctimas de la izquierda y los caídos también del bando nacional, porque fue una guerra civil. Esta cuestión es súper relevante, el tema de la guerra, porque
obviamente yo no soy experto en guerra civil española, pero es un deber nuestro tener nociones básicas de esta situación, porque repercute en nuestros países hispanoamericanos. Todo lo que sucedió en Chile, por ejemplo, en 1973 y en la previa de 1973, tiene ecos absolutos en lo que sucedió en la madre patria. Lo que sucedió en Chile el 18 de octubre de 2019 también, con eventos de quema de iglesia y cosas de ese tipo. Entonces, flaco favor nos hacemos nosotros mismos al de alguna manera no tener frescos los conocimientos de ese tipo de antecedentes que duelen más porque un enfrentamiento civil es un enfrentamiento fratricida, en donde, bueno, vuelvo a insistir, aquí debe haber gente más perita en el asunto, en donde las familias se dividieron. Hay familias que tenían, qué sé yo, familiares, valga la redundancia, de uno u otro bando. Entonces, es una situación muy compleja y que lo que hace no es otra cosa que enardecer los ánimos o, de alguna otra manera, le sirve al PSOE para tener un leitmotiv, porque si ustedes quitan a Franco de la ecuación, ciertos sectores lastimosamente se quedan sin relato. Hay ciertas personas que creen que con datos se mata el relato no se mata con puros datos, el dato frío la verdad es que no nos va a ayudar, tenemos que ser capaces también de tener clara, llamémoslo así, la secuencia de hechos y no solamente los desenlaces que siempre son conflictivos. Solo para cerrar este punto que les quería manifestar de esta noticia, hay una pregunta en el chat que dice que, voy a leerla, dice, Juan Asenjo dice que es de mayor calado, concuerdo totalmente, porque lo que, lo que, lo que se persigue con esto es un desencadenamiento simbólico. No es solamente una cuestión física, sino que ahí operan temas simbólicos profundos. ¿Qué fuentes son confiables para estudiar sobre la Guerra Civil Española? Tengo entendido que, bueno, ahí dice el doctor Barrena, sí, sin duda, pero Pío Moa es el autor, ¿está bien correcto? ¿Me podrían ustedes corregir? Pero Es, entiendo que cor- Pío, es don Pío correcto, es es. correcto, es correcto. Gracias, Juan. Sería uno de los mejores y más resumidos también, porque los otros son mamotretos tremendos que no dan la vida tampoco para poder estudiarlo, para los que no están habituados al tema de la fuente. Entiendo también que hay un texto de Bárcena relativo específicamente a la mitología que hay detrás de los supuestos trabajos forzados del Valle de los Caídos. Alberto Bárcena creo que hizo su tesis doctoral en el tema específico. Bien, vamos entonces a lo nuestro. Dijimos la clase pasada que esta leyenda negra tenía tres vertientes, la vertiente antihispánica, la vertiente anticatólica y la vertiente em, antimedieval. Yo le estoy mostrando en pantalla dónde quedamos la clase pasada. Quedamos en que hay un acto de propaganda. Eduardo Galeano me confirmaba ayer una amiga de Colombia. No sé si tenemos compañeros de Colombia en este rato, pero que Eduardo Galeano lo hacen leer como obligatorio, como una suerte de verdad revelada. Es bien ridículo y complejo eso porque hasta Galeano se desdijo de lo que dijo. Entonces, y como insistimos en aquella oportunidad, el problema mayor que vemos en este tipo de situaciones vinculadas a las leyendas negras, lo vamos a llamar así, las leyendas negras, la anticatólica, la antiedad media y la antihispánica, es que de buena fe, yo creo que se nos insistió la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir, de buena fe, incluso los mejores alumnos de liceos, institutos y universidades lo creen o lo hemos creído porque así se ha enseñado. O sea, no es un tema que un muchacho por propia voluntad pueda escapar a la propaganda, porque la propaganda está en los textos de estudio y está en los programas.
los profesores de historia que tenemos de nuestros hijos se la creen. Y de esos que se la creen, siempre hay personas que o se la creen con intención de, como decíamos en la clase pasada, esto del dolo, con dolo de engañar, pero hay otros, y yo creo que debe la mayoría, que no lo hacen con dolo, que lo ven como una cuestión honesta, llamémoslo de esa forma. Una mentira que ha calado con profundidad. Insistimos en que es preferible utilizar la palabra hispanoamérica o esta sintagma hispanoamérica que el de Latinoamérica, por las razones que pusimos en la clase anterior. Los que no pudieron verla, ojalá la puedan revisar, porque se trata de una operación política encabezada entre otros por Francisco Bilbao, un espiritista chileno que lastimosamente propagó este rótulo de Latinoamérica. Nosotros debiésemos ocupar Hispanoamérica. Y aquí les rescato algo que no dije en la clase pasada. La argumentación en general nuestra es débil porque no se apoya en la filosofía. Cierro yo ahí diciendo, no se apoya necesariamente en la historia, la lógica, la razón. Esa es la invitación. A que si bien la gran mayoría de nosotros acá hoy somos católicos, etcétera, podemos tener argumentaciones de fe, pero también nuestro deber es que nuestra argumentación vaya desde la filosofía, la historia, la lógica y la razón. Tanto la filosofía, la historia, la lógica y la razón no son elementos extraños al catolicismo. Más bien es al revés. Gracias al catolicismo tenemos historia, gracias al catolicismo tenemos filosofía, gracias al catolicismo tenemos lógica y tenemos razón. A veces los adversarios hablan en términos de razón y algunos de nosotros responde o respondemos con comillas las razones de la religión. Está bien, pero quizá debiésemos ser más cautelosos y, y, y entender que la evangelización no solamente se hace con el evangelio. No estoy diciendo que no se me malinterprete, pero la evangelización también se hace con la verdad, ¿vale? Y la verdad histórica, la verdad filosófica, la verdad lógica, la verdad de la razón no es opuesta a la catolicidad. Son armas, son herramientas que tenemos a nuestra disposición y debemos echar mano a ellas. Dicho eso, les presento una figura no muy conocida, pero que es relevante para nosotros, que es el señor William Cobbett. Y lo traigo a colación al señor Cobbett, a Sir William Cobbett, por varias razones que vamos a conversar ahora, pero principalmente para hacer, llamémoslo así, frontón o barrido dialéctico, aquellos que creen que las personas que defendemos la hispanidad, la catolicidad, etcétera, somos anti-anglosajones o que somos anglófobos. Y eso no es correcto. Lo que nosotros atacamos son las políticas que en momentos determinados la pérfida Albión ha tomado. Pero nosotros no somos contrarios ni al pueblo estadounidense, ni a los británicos, etcétera. Más bien al contrario. Ellos nos han ayudado a entender cosas que nosotros mismos, llamémoslo así, por sí solos, por nosotros solos, hubiese sido difícil que lo pudiéramos asir o coger tan fácilmente. Por ejemplo, en el caso de don William Cobbett, este señor nació en 1763, falleció el año 35 de 1835, fue un historiador inglés, ¿ya? Aunque la Bulgopedia, la Wikipedia, si ustedes wikipedian el nombre de William Cobbett, allá la Bulgopedia lo va a tratar de panfletario, ¿ya? No lo va a tratar de historiador, sino que a William Cobbett, la Wikipedia, lo buscan y le va a aparecer de entrada que es un panfletario. Obviamente la intención que está detrás de ese rótulo es desmerecerlo, pero objetivamente William Cobbett fue historiador, político, muy importante en Inglaterra.
fíjense que sin ser ni español ni católico, esta cuestión es súper importante tomarla en cuenta. Cobbett no era ni español ni tampoco católico, pero Sir William Cobbett abogó por la causa de la emancipación católica. Y a nosotros capaz que nos suena un poco raro que, ¿qué es esto de la emancipación católica? Y aquí es importante destacar que entre 1824 y 1826 publicó en su idioma natal, o sea, en inglés, un texto que debiera reeditarse en español. En mi libro Hispanocatolicidad les dejo los enlaces y que los podemos buscar más rato, no es muy difícil. De hecho, si ustedes lo buscan así se llama el texto, hay hemerotecas mexicanas que lo tienen a disposición gratuita. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. El texto que yo les quiero rescatar es este, que se llama así, que es un poco largo el nombre del libro, pero hace tiempo se van los títulos largos de los libros para que los lectores supieran desde ya, en forma rápida, de qué va el libro. Bien, entonces este libro que estamos rescatando se llama Historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda, en la cual se demuestra que dicha reforma ha empobrecido y degradado la masa del pueblo en ambos países. Escrita en una serie de cartas dirigida a todos los ingleses sensatos y justos. No sé si están tomando el peso de lo que el título del libro refiere. Dice que la reforma protestante en Inglaterra e Irlanda, esta historia demuestra que esta reforma empobreció y degradó la masa del pueblo tanto en Inglaterra como en Irlanda. Dicho de otra manera, que la protestantización, la reforma protestante en Inglaterra y en Irlanda, los hizo peores. Eh, sería muy interesante que nosotros, por ejemplo, en alguna otra oportunidad, en algún otro curso, algún foro especial, nos dedicáramos a estudiar detenidamente la obra de William Cobbett, porque la cantidad de datos y experiencias que de allí se pueden sacar es muy recomendable. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen conocidos, primos, sobrinos, amigos, etcétera, que, que puedan hacer una tesis en filosofía, en historia, en, qué sé yo, en ciencia política, sería muy importante que rescataran este texto para hacer su tesis, que narra las sangrientas persecuciones de los católicos en Gran Bretaña e Irlanda. Repito, persecución a los católicos en Bretaña e Irlanda. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque nada se dice en los medios actuales que hasta hace muy poco, en términos históricos estoy hablando, a los católicos se les prohibía ingresar a ciertas profesiones o convertirse en miembros del Parlamento. Repito, a los católicos se les prohibía ingresar a ciertas profesiones o convertirse en miembros del Parlamento. Yo lo que les quiero invitar ahora, en clave, llamémoslo así, de leyenda negra, es y que no era al revés. Y no se supone que nosotros, los católicos, somos los malos, los inquisidores, los persecutores, los malos de la película somos los católicos. Y bueno, entonces, ¿en qué quedó esto? ¿Por qué un señor inglés, William Cobbett, escribe lo que está escribiendo? Más aún, oficialmente era delito penal, asistir a misa o construir una iglesia católica. Estamos hablando que la Inglaterra, de hace muy poco, este libro, le vuelvo a repetir, se escribió recién en 1824-1826. Eso en términos históricos es poquísimo. Miren la fecha, 1824-1826. Se supone que en 1810 empiezan las emancipaciones hispanoamericanas y supuestamente nos emancipábamos del yugo opresor de España, etcétera, etcétera. Que, bueno, ¿para qué voy a seguir con eso? Entonces, la invitación que hago yo aquí desde esta tribuna, que es muy importante y muy relevante, es que si de verdad se quiere dar batalla cultural, digo, si de alguna forma es posible entrar en la guerra ideológica realmente existente,
valga recordar acá la noticia que les mostré recién del Valle de los Caídos, o sea, no estamos hablando de cuestiones pretéritas. Repito, si de verdad se quiere dar batalla cultural, o de si es posible entrar en la guerra ideológica realmente existente, es preciso, es necesario, es menester hacerlo derribando y demoliendo cada uno de los mitos, filfas, bulos y embustes a que nos tienen lastimosamente acostumbrados. Porque es llamémoslo así, es como una fuerza de inercia. Estamos acostumbrados a ser nosotros los malos de la película. Estamos nosotros acostumbrados a callar. Estamos acostumbrados a malentender esto de la otra mejilla. Porque quizás lo de la otra mejilla, que, bueno, Adrián, etcétera, nuestros amigos y compañeros nos pueden día, no sé, dar la orientación teológica de un presbítero, etcétera, pero de lo que yo entiendo es que el mandato de la otra mejilla es una cuestión personal en donde no hay una vinculación jurídico-política o histórico-política. A ver, la otra mejilla no vale para los libros de texto o enseñanza. No sé si me estoy tratando de dar a entender bien. O sea, no por decir dejarlos pasar, ya no importa, dejemos nomás que hablen de la Inquisición como quieran. En lo que nuestro deber es relevar estas cosas. O sea, por ejemplo, concretamente, y eso es lo que pretendo yo en este curso el día de hoy, mi intención es que ustedes recuerden a William Cobbett. Así se llama este señor. Este señor se llama William Cobbett. Y este señor, que escribe lo que escribe, no es ni católico ni español. Como para que nos puedan acusar nuestros enemigos de decir, no, es que estamos citando a Bárcenas, por decir un ejemplo, ¿vale? Estamos citando a un señor inglés que no es católico y que está diciendo lo que dice en ese libro que se denomina Historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda, en la cual se demuestra que dicha reforma ha empobrecido y degradado la masa del pueblo en dichos ambos países. Insistimos en el rótulo que hemos ocupado para las dos primeras clases de este diplomado y que también es del librito que les conté que está allá en Amazon, etcétera, que es de la hispano-catolicidad. ¿Por qué insistimos? Porque para no pocos, la voz hispano-catolicidad sería un pleonasmo, hasta una cacofonía, ¿ya? Un símil a la sintaxis hemorragia de sangre, ¿ya? Obviamente todas las hemorragias son de sangre, ¿ya? Para algunos, claro, la hispano-catolicidad es eso, o sea, la hispanidad lleva catolicidad, está bien, pero es necesario que lo relevemos, es necesario que pongamos el apellido, porque el derrotero histórico hace que tengamos que estar a cada momento luchando contra este enquistamiento de mentiras que rondan a nuestra tradición. Y la usamos, y se los conté la semana pasada, pero se los vuelvo a repetir acá, porque en el programa que nosotros tenemos, que es Matices, no todo blanco-negro, pues les pido nuevamente que le echen una mirada, si nos alcanza el tiempo yo les voy a mostrar la serie de capítulos, de entrevistados que hemos tenido. Hemos hecho una serie dedicada al tema, a la hispanocatolicidad. Y es posible afirmar que la unidad y defensa de la cultura y del idioma español no puede ir separada de la reivindicación de la religión católica. La pérfida Albión es especialista en prohibir al resto lo que ella tiene y goza, y a la inversa, en obligar a tener y sufrir lo que ella no soporta o padece. Aquí yo voy a empezar con una serie de preguntas para que las vayamos reflexionando. Por ejemplo, la primera. ¿Tienen constitución escrita? Los ingleses, ¿tienen constitución escrita? No, no tienen.
No estoy diciendo que no tengan constitución, yo estoy diciendo, ¿tienen constitución escrita? La respuesta es no, no tienen. Pero han impuesto al mundo tenerla. So pena de ser tachados de neobárbaros, como en el caso del ladrón detrás del juez. Chile es un caso patente en donde hasta el día de hoy no tenemos resuelto el tema constitucional. Como que si los problemas se solucionaran con lírica, como si los problemas se solucionaran escribiendo en un papel. La otra pregunta, respecto de el anglo. ¿Tienen separada su iglesia de su Estado? ¿Ellos? Y la respuesta tampoco también es no. De hecho, el líder de su iglesia es su rey y sus párrocos son funcionarios del Estado. Repito, hay algunos que no saben que el rey de Inglaterra es al mismo tiempo una suerte de papa de la iglesia anglicana. Ese título lo ostenta y lo ejerce. Está bien, está el obispo de Canterbury, sí, sí, claro. Pero el supremo líder de su religión, de la religión que surge a propósito de Enrique VIII, no es otro que el rey de Inglaterra. Y nuestras naciones, las hispanoamericanas, hasta el día de hoy, estamos con la monserga esta de que hay que separar iglesia de Estado, etcétera, que no, que aquí, que, etcétera. No obstante todo lo que hemos conversado, la propaganda ha calado tan fuerte que hoy estas simples preguntas encierran neodogmas que en realidad son pseudodogmas. ¿Tienen ellos república? No, pero imponen el fundamentalismo democrático en toda Hispanoamérica. Y aquí viene una cuestión compleja que les quiero plantear porque está vinculado con lo que están en estos momentos sufriendo, padeciendo nuestros hermanos argentinos, en donde lastimosamente tienen que elegir entre la silla eléctrica o la horca, ¿ya? En relación yo tengo una respuesta para ello, que es nuestro cáncer es el sistema presidencial. Pero en fin, ¿qué sucede? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda? Repito, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Fíjense que ellos tienen rey. En Canadá hay rey. En Australia hay rey. Y es el rey de Inglaterra. Ahora, como les decía recién, esto pasa más o menos como los capos de la droga. ¿Ustedes creen que los capos de la droga dejan que sus hijos consuman droga? ¿Por qué creen ustedes que en China o en Rusia no hay esto del LGTB que nosotros sí nos imponen? ¿Por qué ellos tienen diferenciada nítidamente la figura del jefe de Estado y del jefe de gobierno? Y aquí es donde quiero que reflexionemos acerca del presidencialismo, y lo puse adrede, peyorativamente, dice presidencialismo, comillas, latinoamericano versus el parlamentarismo occidental. Ojo que no quiero hacer aquí una defensa de la democracia a secas, ¿ya? Porque yo entiendo que la democracia no es panacea, no es el punto. El punto es otro. El punto es que dentro de las reglas de democracia, que son reglas procedimentales, hay unas que están menos complicadas que otras. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué cuando Japón y Alemania pierden la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos supuestamente se la da lead del sistema presidencial, adivinen qué régimen les imponen a Japón y Alemania? No es el presidencialismo, es el régimen parlamentario. El punto está en que, por ejemplo, en Chile hay una mitología enquistada señalando que, por ejemplo, acá en Chile el parlamentarismo no funcionó. Y esa es una cuestión, una mentira tremenda, porque uno de los requisitos esenciales del parlamentarismo, que ojo, no nace con los ingleses, cuidado ahí, el parlamentarismo, de los rastros que se tienen,
vienen desde las Cortes de León en 1108. Repito la fecha, 1108. Cortes de León, o al menos así lo reconoce la UNESCO. Pero lo que voy, uno de los elementos esenciales es la distinción entre las personas naturales de jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Y por qué hablo de los elementos esenciales? Porque como se trata de una forma jurídica, las formas jurídicas, los instrumentos jurídicos tienen elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y accidentales. Los elementos de la esencia son tan relevantes que si se quitan o modifican, la figura jurídica o desaparece o se convierte en otra distinta. Pues bien, el elemento de la esencia del régimen parlamentario es la separación entre las figuras de las personas físicas, de las personas naturales, entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Y esta cuestión nos debe llevar a reflexionar, porque lastimosamente en toda Hispanoamérica, como les pasó este domingo en Argentina, y les va a seguir pasando con este tema afrancesado que es el famoso balotage, es que en vez de discutir de propuestas, de programas, lo que hacemos es hablar de fulano de tal. No, que fulano de tal no tiene hijos, es que tiene perrijo, es que el otro no sé qué, es que le gusta tal cosa, que en definitiva nos entretenemos en la persona. Y eso es un tema que vamos a tener que en algún momento tomarlo seriamente, porque quizá la nomenclatura nuestra política y jurídica parte con la destrucción del equilibrio que nosotros tuvimos en tanto hispanidad católica, del equilibrio entre la alianza fundamental del trono y el altar. Destruida la alianza, que es una alianza de equilibrio, en donde el rey no gobierna la iglesia y la iglesia no gobierna tampoco el Estado, sino que es una unión, digámoslo así, juntos pero no revueltos. Mientras no tengamos esa conciencia nítida, es muy difícil que podamos avanzar en un estudio serio de las categorías políticas. Categorías políticas que en tanto católicos nosotros debiéramos aspirar a todos los sistemas que son mixtos. Dicho de otra manera, la monarquía sola no es respuesta, la aristocracia sola no es respuesta, la democracia tampoco sola no es respuesta, sino que nosotros tenemos que ser capaces de ir pensando desde ya o rescatando de nuestra tradición aquellos elementos que permitan esta mixtura virtuosa. Quiero plantearles también que en el caso hispanoamericano pareciera ser que no hemos resuelto del todo todavía la profunda decisión que sufrimos desde las guerras civiles mal llamadas de independencia. Porque a razón de aquello no hemos podido estructurar naciones y estados que respeten la forma natural de gobierno. Y ojo, que las formas naturales, aunque defendamos monarquías, por ejemplo, no implican necesariamente una discusión respecto de quién es el monarca, porque ahí nosotros tenemos el chip un poco, llamémoslo así, reformateado por años de republicanismo malentendido, de liberalismo malentendido, etc. No es que nosotros tengamos que elegir un rey o una dinastía. El orden natural parte de las familias, clanes, etc., de arriba hacia abajo. Mientras no entendamos que la revolución pretende desorganizar a las familias y particularmente
al jefe de familia, no vamos a poder comprender el conflicto político macro y lo que implica la profundización de la revolución. Revolución en la que están comprometidos y siguen estando, ¿no?, tanto liberales como comunistas. Y creo yo que el caso argentino es un caso especial porque justamente se está dando esta disyuntiva en, en donde parece ser que nosotros los católicos no podríamos estar simpatizando en ninguno ni otro bando porque no es nuestro hábitat natural. La invitación que yo hago es a que no nos entretengamos únicamente en las presidenciales. La, a ver, perdón, no sé si, disculpa, disculpa la interrupción. Había ahí una persona que le pido que apague la cámara si van a andar, no sé si Juan J. Asenjo, eh, Ricardo, Ricardo, disculpa. No, no, está todo muteado. No, no, pero no es el mute, es la cámara, es la cámara. Ok. Si le puedes quitar la cámara a Juan Asenjo, por favor, o derechamente sacarlo, si se puede. Porque está bien que haga calor, pero andar en paños menores no está muy chistoso. A Jorge Perdón, Orellana. Jorge Orellana. yo tengo la cámara apagada, ¿eh? A Jorge Orellana. Sí, por favor, si pueden silenciar los audios. Bueno, a lo que iba. En esta clase, principalmente hemos rescatado la figura de William Cobbett en tanto defensor de la catolicidad en un momento complicado y en un momento, podríamos decirlo, hostil. La invitación es al análisis de esta, llamémoslo así, de este retomar las raíces que están ahí y están presentes y que de alguna forma nos van a permitir enfrentar el futuro que es cada día más complejo. Yo creo que con eso podemos ir cerrando para que alcancemos a tener la conversación que tuvimos la semana pasada, que estuvo bien productiva. Y le quería pedir, no sé si está por ahí conectado, voy a ver, no sé si está Felipe parece que salió. Sí, profesor, No aquí sé. estoy. Ah, sí, Felipe, por favor, que la semana pasada quedaste ahí pendiente por una, ¿cómo se llama? Por una experiencia que tuviste tú con gente de Filipinas, ¿me entiendes? Sí, No sé si nos puedes compartir esa experiencia. sí, buenas tardes a todos. Bueno, a propósito de un comentario que hizo Margarita, que me llamó mucho la atención, una experiencia que tal vez no tiene una altura muy académica lo que voy a contar, porque es una anécdota, pero creo que refleja un poco lo que se pretende en esta comunidad y en este diplomado. Yo el año pasado me fui a estudiar inglés a Toronto y cuando me fui por un programa de intercambio donde llegaba donde una familia que me recibía y veo el apellido de la persona y era apellido Castro. Y cuando veo el apellido Castro dije, bueno, qué mala suerte la mía, me va a tocar una persona de Sudamérica o de Hispanoamérica y no voy a poder practicar inglés, voy a hablar todo el día español y voy a perder el tiempo. La cosa es que llegué allá y eran filipinos y bueno, fue más extraño para mí porque no me esperaba una persona de origen asiático, así que bueno, al principio muy bien, y a medida que se fueron desarrollando la relación que se generó, gente muy buena, primero, el primer, entre comillas, choque, en el buen sentido que tuve con ellos, que eran católicos y el domingo en la mañana iban a misa.
y me sentí muy bien. Y les dije, mire, yo también soy católico, y se sorprendieron. Y me invitaron a misa en los domingos sucesivos. Y luego nos poníamos a hablar y la verdad que sentí con la distancia cultural que uno puede tener, sobre todo acá en Chile. Yo soy de Copiapó, de la misma ciudad que el profesor Navarro. Estamos prácticamente al final del mundo. Estábamos conectados con filipinos que habían emigrado a Toronto, y que si bien había un tema de lenguaje, ellos habían perdido el español. Sí, el padre de familia había estudiado español en su época y recordaba ciertas palabras, y ya teníamos un segundo elemento que nos unía. Primero era nuestra religión, y el segundo, estos chispazos de español que tenían en su momento. Y luego ya temas culturales, que incluso por el tema de los apellidos empezamos a ver qué apellidos habían allá y qué apellidos teníamos en Chile, en Panamérica en general, y bueno, eran los mismos. Entonces, el sentimiento de cercanía con gente tan lejana, que en principio uno pudiese decir, bueno, yo no comparto absolutamente nada con los filipinos, mi historia es distinta. No, al contrario. Mi historia era muy relacionada con ellos, y obviamente mucho más relacionada con las mismas gente de Canadá. Y eso fue, hablaba con Jesuino, que era el dueño de casa, y me decía, bueno, hablaba de Hernando de Magallanes, cómo descubrieron o lograron encontrar Filipinas, y después cómo justamente por Felipe, el rey Felipe II, etcétera. Y me di cuenta que teníamos una unión que trascendía muchas cosas que uno no se había dado cuenta si es que no hubiese vivido esa experiencia. Y el resumen que yo le decía, sin entrar a estudiar temas de hispanidad, porque en ese momento no lo había tomado en cuenta, le dije a Jesuino, es que lo que pasa, Jesuino, es que nosotros somos iguales, porque fuimos parte de un imperio. Mi país estuvo 300 años parte de un imperio, y el tuyo estuvo 400. Y eso obviamente hay rasgos que nos van a unir por siempre. Y paradójicamente, en esa misma época murió la reina Isabel, y los canadienses lloraban a la reina como su monarca, y lloraban con una intensidad y una pérdida muy, muy fuerte, con todos los homenajes de Estado, etcétera. Y luego, cuando el profesor René fue profesor mío de Derecho Civil, así que lo conozco hace muchos años, cuando llegué a Chile empezamos a comentar estas cosas. Y claro, nosotros perdimos esta unidad política que puede representar un rey, versus el mundo anglosajón con el Commonwealth. Lo mantuvo, y lo mantuvo en una unión cultural estrecha hasta el día de hoy. Y el sentimiento que despertó en mí, eso fue de envidia. O sea, ellos pueden mantener una unidad que desde el punto de vista económico, estratégico, militar y obviamente cultural les permite ventaja para el resto del mundo, en contra de nosotros, que al dividirnos, al cercenarnos del imperio, y al crear estas repúblicas que al parecer, si uno saca la cuenta, tal vez no nos fue tan bien en los últimos 200 años como quisiéramos, nos cercenaron el aspecto cultural. Y para resumir y no quitarles tiempo, decía, qué poderosos seríamos si nosotros volviéramos a tener esta unión bajo los conceptos culturales de un mismo Dios, un mismo idioma y los mismos valores, porque se traduciría en temas prácticos, como por ejemplo un mercado común, donde no necesitaríamos, o la dependencia del mercado foráneo, donde en el caso chileno, nosotros ahora estamos viendo cómo el imperio chino se acerca y se acerca, y no estamos haciendo nada por detenerlo. Y va a ser catastrófico el día en que todos nuestros recursos naturales, nuestras bancas y todo el sistema financiero económico esté controlado por personas que no tienen ningún punto o contacto común cultural con nuestros pueblos, nuestros países. Entonces, rescatar la hispanidad para tener incluso temas prácticos como puede ser el intercambio comercial, podría obviamente hacernos superar, por ejemplo, el problema de Argentina, un país que yo quiero mucho, donde estoy haciendo mi doctorado, que un país con un potencial enorme, que lamentablemente se está batiendo en esta discusión, que el pueblo argentino no se lo merece, porque de verdad es un pueblo maravilloso y tiene todo para ser una potencia, un referente en el mundo. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, Felipe. Bueno, le he pedido a Felipe que haga esa intervención porque, en definitiva, ahí está el núcleo de lo que nosotros debemos rescatar.
en la medida que sintamos que esto es, o sea, no solamente el sentirlo, así no se trata de una cuestión meramente sentimentalista, sino que es una cuestión práctica, es una cuestión operativa, es algo real, es verdad que compartimos, entre, por ejemplo, los que estamos conectados acá, tenemos una confianza común, dijéramos en términos jurídicos, una affectio societatis política, porque compartimos valores esenciales comunes. Y en la medida que rescatemos esos valores esenciales comunes desde lo más bajo, o sea, por ejemplo, en vez de entretenernos en las elecciones presidenciales de nuestras republiquetas, quizá debiésemos entretenernos en las elecciones de centros de padres, de juntas de vecinos, etcétera, desde lo más bajo, porque es ahí donde también se debate la micropolítica, y la micropolítica es tan o más relevante que la macropolítica, así como en economía hay una macroeconomía y una microeconomía, en política ocurre lo mismo. Y en la medida que no estemos atentos a esa, llamémoslo de esta manera, dialéctica, que ojo, el término dialéctico no es un invento marxista, es propio de nuestra tradición greco-latina, así que también tenemos que rescatar lo que es nuestro, lo que nos han ido quitando. Tengo entendido que está ella, dice, no sé si es nombre o lo pone así con la mano en alto, Ricardo, para que Exacto, sí, sigamos. es Elia, adelante. Gracias, Felipe. Bueno, gracias. Un saludo muy especial para todos. Me ha parecido interesantísimo este tema de la hispanocatolicidad y leyenda negra. Desde hace bastante tiempo he recogido alguna información sobre esto porque sí me preocupa enormemente que el plan es hacernos acomplejar y avergonzar de algo tan maravilloso como nuestra religión católica y también sobre toda la herencia que tenemos por la hispanidad. De manera que los felicito a aquellos que organizaron el programa y ojalá que continuáramos y lo pudiéramos divulgar muchísimo más. Una de las cosas que han utilizado es que desafortunadamente han promovido mucho la frase no hablemos de religión ni de política. Entonces resulta que nosotros no le transmitimos a la gente cercana millones de cosas maravillosas porque son de una riqueza increíble, todos los conocimientos y la cultura, la vida, la solución a todas las cosas que nos representa el catolicismo. Nos hacen sentir penosos, que no podemos decir muchas cosas, etcétera. Y también de política. Entonces la gente alrededor de nosotros no sabe qué está bien y qué está mal, no se vuelven patriotas, no saben qué cosas son importantes para la economía y para las familias y el beneficio de la sociedad. Entonces, en cambio, aquellos otros que son enemigos de esos dos temas sí trabajan con una gran disciplina, muy arduamente, muy entregados y nos han ganado un terreno gigantesco. Total que nosotros creo que tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta y promover de muchísimas maneras que sí hablemos de religión y que sí hablemos de política. Inclusive me tocó vivir en Asia y me llamó muchísimo la atención. Conozco a mucha gente de Filipinas, son una belleza de personas y se sienten orgullosísimos de ser católicos porque ellos ven la diferencia enorme con otras religiones, pues con el comunismo y, por ejemplo, con el Islam. Entonces, no solamente ellos, sino otras personas que lo ven a uno y saben que uno es latinoamericano, le dicen de manera muy especial, es que yo también soy católico, como si fuera, mire, tranquilo que estamos dentro de la misma línea de pensamiento y La nos misma podemos familia. identificar, es la misma familia, nos identificamos, confía en mí que pensamos igual y yo no lo voy a traicionar. Eso me pareció valiosísimo, me pareció supremamente Esa es la interesante. confianza política y esa es la confianza política. Exactamente, nos encontramos con gente alrededor del mundo, sobre todo en Asia, eso fue muy notorio. Bueno, y por otra parte también me han parecido muy interesantes algunas películas que afortunadamente las han divulgado, pero no lo suficientemente, como por ejemplo Los Tudor o por ejemplo María Reina de Escocia. Esas dos películas pues hacen abrir muchísimo los ojos,
pero desafortunadamente en Hollywood en general, cuanta película ve uno, con excepción de la que acaban de lanzar en este momento, que es Sonidos de Libertad, que ojalá que la pudieran ver, no sé si la habrán recibido ya ustedes, pero en general en Hollywood todas las películas que uno ve siempre tienen algún detalle en contra de los católicos, de los sacerdotes, de las monjas, de las enseñanzas. Es absolutamente notorio. ¿Cómo será que muchas personas, cuando ya hemos estado como alertas sobre el tema, lo han detectado y ya lo van transmitiendo y lo van diciendo? Es una tristeza porque eso hace parte de la leyenda negra. La realidad es que la reina Isabel la Católica, eh, que fue absolutamente pues algo brillante para España y que han sido los únicos que en la historia han logrado que se retiren los musulmanes de su país. En 1492, curiosamente, en el mismo año del descubrimiento de América, su hija Catalina se casó con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y desafortunadamente, pues la vida de los monarcas en esa época, pues era bastante, ya conocemos todos en qué consistía, y él desafortunadamente se enamoró de Ana Bolena y quiso separarse, entonces no le permitía el Papa, y de ahí surgió con Cromwell y también con Lutero en Alemania, coincidencialmente, eh, una especie de división que fue creciendo y creciendo arduamente. Y los consejeros de Enrique VIII le dijeron, mire, en Alemania está sucediendo esto, que en estos momentos los príncipes y los grandes señores feudales se están quedando con muchísimas propiedades de la Iglesia Católica, defendiendo a una nueva idea que era la del protestantismo, contra unas mentiras y unas falsedades impresionantes que Lutero hizo gracias a la nueva imprenta, hizo divulgar por toda Europa. Y eso fue catastrófico. Murieron la mitad de los hombres de Alemania, los unos defendiendo y los otros atacando a la religión católica. Y en Inglaterra, pues fue Enrique VIII el que se quedó con las propiedades de la monarquía y se volvió el rey más rico de Europa. Ahí Entonces, estamos. lo que Estamos, está diciendo, lo que sí, está diciendo hace un momentico la persona que participó, perdón, lo que dijo René sobre el libro de Coet, pues es una realidad. En una sola noche murieron 50.000 de los católicos más ricos y todas sus pertenencias quedaron en poder de la monarquía. Es una tristeza que eso haya sucedido, y después cuando eh, terminó gobernando la reina Isabel I durante 60 años, pues ahí se terminó de organizar todo el protestantismo en Inglaterra. Es una tristeza que se haya sufrido todo eso, pero gracias a Dios hay una buena reivindicación ahora ahí con estamos. ustedes, y ojalá eso se siga divulgando muchísimo más. Muchas gracias, Elia, muchas gracias por el Gracias. aporte, por todo. Ela, Elia, perdón, ahí Ela, perdón. tenemos, sí, Sí, no está, sé si, disculpa, está, pedía la palabra Gustavo y Walter. exacto. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Necesita que prenda la cámara? No, como guste, da igual, no se preocupe. Bueno, mi pregunta, a ver, lo llevo un poco más atrás de esto. Voy a tratar de ser lo más puntual posible, Ujú. pero mi pregunta es un poco más concreta. ¿Usted no cree que hay algún tipo de hilo conductor entre liberalismo, Revolución Francesa y comunismo que va un poco más allá de esto? A ver, para tratar de guiarlo en la posible respuesta, algo similar a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No sé si estoy siendo Sí, no, claro con la pregunta. particularmente, sí, totalmente claro, estimado Gustavo. Eh, creo que hay Sí, algo un poquito más, más en el fondo. sí, sí. Lo menciono abiertamente. Masonería y sionismo. ¿Usted no cree que Ujú, están sí, detrás de sí. esto? Claro, mira, la respuesta es muy, 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 a ver cómo decirlo, muy lata. La clase pasada se dio como bibliografía, entiendo, al padre Membiele, ¿vale? Del el libro de la Cábala al progresismo. Yo creo que ahí se sintetiza lo que tú estás diciendo. No sé si específicamente ponerle
un nombre. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, cuando nosotros tenemos un enemigo concreto, nos sirve porque de alguna manera descansamos mentalmente. Por ejemplo, si nosotros decimos los comunistas son los enemigos, ya decimos entonces todo anticomunista, anticomunista, anticomunista. ¿Es cierto, Gustavo? No sé, que es como fácil. Cuando tú tienes un enemigo concreto, tú dices, esto es fácil, hay que ser anticomunista y aquí vamos, ¿vale? Pero no es tan sencillo, porque el comunismo es un producto histórico también del liberalismo. Tal vez personajes del presente, como por ejemplo, para hacerlo más popular, como por ejemplo Laje, que no son comunistas, que son liberales, ¿cierto? Son anticomunistas, ¿vale? Pero que tienen una raíz que, como tú lo decías, brotan de la Revolución Francesa. Entonces, no solamente es comunismo, sino que también hay un liberalismo. A lo mejor no se nota tanto porque hoy día, y hay que ser bien honesto también, hoy día muchos liberales y conservadores, cuidado también con el término conservador, porque también hemos discutido con otros amigos y compañeros, no, que yo soy conservador y se autocataloga como conservador. Y ojo que cuando dice conservador, en realidad no está diciendo nada, porque el término conservador tanto en política como en lógica, es sin categorimático. ¿Qué significa que el término sea sin categorimático? Que no tiene un anclaje a menos que tú le pongas los adjetivices. ¿Conservador de qué? Porque en 100 años más vamos a tener conservadores de la bandera del arco iris. Y van a ser conservadores igual, ¿vale? Hay conservadores, por ejemplo, de la Rusia estalinista, y son conservadores. Pareciera ser que el término conservador está asociado a la moral sexual. Entonces, si andan muy pendientes de lo sexual, dicen, no, es que es muy conservador. No sé si me estoy tratando de dar a entender, porque la palabra conservador para algunos significa, es de derecho, es de lo bueno, pero en realidad, en términos duros, políticamente hablando, conservador, lo que habría que preguntar de vuelta es conservador de qué. ¿De qué se está conservando? Entonces, como tú bien dices, Gustavo, hay un hilo. Hay un hilo. Mi sugerencia es analizarlo críticamente. La herramienta de la crítica no se la debemos a Kant, ¿vale? La crítica es nuestra. Y critein significa separar la paja del trigo. Eso es critein. Es clasificar. Entender la realidad que es huidiza, que es compleja, Gustavo. Estos temas no son fáciles, porque te vuelvo a repetir, ya. Entonces, es fácil decir, ya, los comunistas son nuestros enemigos, los sionistas, los liberales, y así vamos sumando tendencias, pero el entramado es más complejo. La realidad es más compleja que saber que hay un enemigo concreto. Ahora bien, eso no significa adoptar lo que dijimos también en la clase pasada, una actitud pánfila, en el sentido del panfilismo, o sea, esto de amarlo todo, no, que estos son todos buenos, son todos mis amiguitos, etcétera, tampoco, porque es caer en el otro extremo. O sea, el peor enemigo en nuestro momento, en el presente actual, somos nosotros mismos. Eso es lo que creo yo, sin ser autoflagelante. Nosotros mismos en cuanto a qué, en cuanto a nuestra ignorancia. Porque la pregunta que estás haciendo tú, Gustavo, yo te aseguro que en un grupo de 100, ¿cuántos la van a comprender realmente? Con la profundidad y el calado que tú estás llevándolo, porque tú fuiste de alguna manera introduciendo en tu pregunta elementos que no todo el mundo lo va a comprender. Ahora, tampoco se trata de ser esotérico. Nuestra misión es exotérica, en el sentido de ir abriendo estos detalles. Entonces, por eso fue que, sin desmerecer para nada el texto de la Cábala al progresismo de Membiele, que es buenísimo, pero que requiere, llamémoslo así, un bagaje cultural superior, ¿vale? Una preparación. Yo recomendaría, para que podamos entender esta comunión que tuvimos recién con Gustavo, que dijimos, sí, en realidad puede ser, es el texto de Plinio, que sin ser yo militante de la TFP, eso no significa que no sea un texto valioso, revolución y contrarrevolución.
Y el otro que es muy importante de Plinio también, este es de diálogo. Diálogo, búsquenlo así, está disponible en internet. Diálogo, ese es fundamental. Ahora bien, en el caso preciso de lo que tú decías, Francisco Franco, con su seudónimo Joaquín Bor, escribió al respecto. Y él de alguna manera articuló en la línea que vas tú, Gustavo, sin duda. Mi invitación es a no desmerecerla. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen muchos liberales del hoy? Ojo, que los liberales del hoy no saben o no asumen que son herederos del liberalismo de ayer. Y ojo que el liberalismo de ayer eran los revolucionarios ellos. O sea, ellos eran los que guillotinaban. Ahora los liberales son como tranquilitos, calmaditos, y de hecho los ponen en la derecha. Cuidado. ¿Por qué los ponen en la derecha? Porque si seguimos la taxonomía de Gustavo Bueno, ¿qué tan cerca del trono y el altar están como para ir calificándolos de esa manera? Mi invitación es a que no nos tomemos la palabra conservador así con tanta liviandad y que le pongamos el apellido que merece. En segundo lugar, que estos temas que tienen que ver con sionismo, con comunismo, con liberalismo, con masonería, etcétera, tampoco caigamos en el arquetipo este tan ridículo de decir, no, es que eso es conspiración. Y como es conspiración, me bloqueo mentalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ya, pero tampoco caer en el otro extremo de decir, que estos fueron los masones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, particularmente en países como Chile, no podemos obviar que nuestras repúblicas fueron construidas por la masonería, para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero es un dato de la causa. Entonces, por ejemplo, en mi país, muchos jueces, profesores, etcétera, son masones o filomasones o simpatizantes de la masonería, o que sin estar afiliados en la masonería, su actuar es de un modo masónico. No sé si me estoy dando a entender. Algunos incluso actúan políticamente como que si fueran masones sin serlo, incluso sin saberlo. Y es peor, hay católicos muy masones, que ese ya es el acabose. Y católicos muy Un protestantes católico también. nunca puede ser masón. No, por supuesto, no podría nunca estar, por ejemplo, afiliado porque hay encíclicas, etcétera. Si estoy de acuerdo contigo, Gustavo, pero hay un tema que también es el desconocimiento, ¿me entiendes? Y tú, por ejemplo, podrías estar bautizado y todo el tema, pero seguir políticas liberales que han sido propiciadas históricamente por la masonería también. Si no es una cuestión de conspiración, a eso voy, que es una cuestión que está abierta. El tema del liberalismo está ahí en las actas, es cosa de verlo. Nosotros hablamos la semana pasada de Bilbao. Bilbao es un insigne masón. Camilo Enríquez, un cura. Camilo Enríquez, un cura. Es uno de los principales artífices de la mal llamada independencia. Y es cura. Masón. Y no es algo que inventé yo, está ahí, están los datos. Entonces, vuelvo a insistir, mi invitación es a tomar críticamente estos antecedentes, en tenerlos en la mano, y tampoco en lanzarlos al voleo, porque, como les explicaba recién, nuestros países han nacido fruto de la masonería. Piensen ustedes que la masonería se presenta como filantrópica, y ellos en muchas de sus concepciones no están haciendo el mal, no sé si me explico. Ellos llamémoslo así, en su militancia, están haciendo el bien. Los agnósticos en su militancia, en su concepción, están haciendo el bien. Los ateos en su militancia, en su concepción, y digo, el ateo, principalmente el ateo protestante, estoy hablando de esta pequeña rama que hay hoy día del ateísmo católico de Gustavo Bueno, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del ateo protestante, el ateo, llamémoslo así, o el comunista, etc. Entonces, para redondear un poco la pregunta y darle el paso también a que había quedado ahí entiendo que es, Don perdón, Francisco. Walter. Walter creo que era antes de, no sé, Gustavo, si de ahí haces Sí, una réplica, Walter. pero esa es mi invitación, a tomarlo críticamente. Esa es la invitación. Sí, De no muchas tapar gracias. los ojos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la respuesta, por lo menos se despertó el interés, le agradezco. No, gracias a ti, Gustavo. Muy buena la pregunta. Muchas gracias, René. Mucha- Adelante, Walter. sí, muchas gracias. La pregunta de Gustavo es apasionante. En la medida, voy a apagar, perdón, mi video porque no se. Bueno, la pregunta de Gustavo es apasionante y al respecto, yo sugeriría revisar a Rodríguez Casado, Vicente Rodríguez Casado, que habla precisamente sobre los orígenes del capitalismo y del socialismo contemporáneos. Lo hace de una perspectiva cristiana. ¿Y qué ocurre? En realidad, lo que estamos viviendo es la descristianización de la sociedad. Y una descristianización que no empieza solamente con la leyenda negra, sino que viene desde antes. En realidad, bueno, yo personalmente lo sitúo a partir de la irrupción del Islam, pero esa es otra historia. El antecedente más inmediato está en Lutero. Creo que concordamos ahí todos. Sí, sí, por lo menos Lutero, Y, por lo menos. exacto. Sin embargo, dentro ya de vamos a decir, de los resultados, quería decir frutos, pero no, esto no es fruto, de los resultados de la masonería está la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa supuso un deísmo que derivó, o sea, a ver, idealizaron a la diosa razón, el deísmo, que derivó en deísmo ilustrado. Y de ahí se deriva a corrientes como el capitalismo y el socialismo, ambos, o liberalismo, ambos son caras de una misma moneda, el profundo desprecio a la persona humana. Y se infiltró en la iglesia a través del modernismo, que fue ya advertido por diferentes papas. Y es un poco lo que estamos viviendo. Cuando usted, René, hablaba de que había muchos cristianos, muchos católicos involucrados en la masonería, sea porque fueron invitados o lo que quiera que sea, y cristianos o católicos actuando en la vida diaria que tomamos, digo tomamos porque a veces nosotros, y ahí viene el otro factor que voy a mencionar, a veces nosotros actuamos con categorías que en realidad no responden al id y predicar. Luego voy a regresar. No responden al id y predicar, sino precisamente a ese especie de credo masónico que está cambiándole la faz a la tierra. Eso no constituye motivo de ninguna desesperanza en la medida de que la promesa cristiana es las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia, ¿no? Y aquí quiero regresar al tema que nos ocupa, que es hispanidad y leyenda negra. España fue el único pueblo en el mundo capaz de hacer suyo el mandato cristiano de ir y predicar. Así ¿Ya? es. Sin embargo, en términos racionales, que derivan precisamente en la construcción de la Civitas Cristiana, dada por San Agustín, es en España donde empieza la empresa de traducir toda la sabiduría acumulada por las bibliotecas de Toledo, las bibliotecas musulmanas de Toledo, con una serie de errores conceptuales, de traducción, etc. A partir de ahí, de la orden del obispo Raimundo, nace la idea de la universitas. Si bien señalan de que FES es la primera universidad del mundo, la universidad es una idea cristiana, y solamente cristiana, y exclusivamente cristiana. ¿Por qué? Porque era un intento de construir en la tierra el reino de Dios. De ahí vean ustedes cómo es que, cuál es el grado académico, el graduado con honores. Claro, bachiller
pero ese era el aspecto humano. Sin embargo, ya, terminar la universidad, no se terminaba de doctor, se terminaba como licenciado. ¿Qué significa licenciado? Licencia ubique docenti. Licencia para enseñar en todas partes. ¿Qué enseñaba? La doctrina cristiana. Ir y predicar. Eso, De hecho, ese en es básico, el... el catecismo Exacto, es el que nos falta. O sea, dicho de exacto. otra manera, Walter, para darle también la oportunidad a los demás para que puedan participar, Sí, el punto, lo que pasa es que esta cuestión es difícil de coger de buenas a primeras, pero el catecismo es un tremendo instrumento político si nosotros lo redescubrimos así en es. su dimensión profunda, porque el catecismo no es para doctos, el Así catecismo es es. para cualquiera. Obviamente podemos haber algunos que nos entretengamos un poco más y quedarnos con Walter hasta las 7 de la mañana hablando de estas cosas, y obviamente porque nos gusta, ¿cierto, Walter? Sí, Porque nos encanta, etcétera. Pero también es cierto que lo que estamos conversando con Walter se lo podemos explicar a cualquier hijo de vecino. Y esa es nuestra virtud, y ese es el que yo les quería decir como micropolítica, rescatarlo. Y que, por ejemplo, lo que dijo recién Ela en relación a que, o no sé si fue Ela o fue la clase anterior, esto de que no se habla de política, no se habla de religión, bueno, tendremos Ela. que ser más inteligentes y hablarles de cultura. Decir, Así bueno, es. hablemos temas culturales. Bueno, entonces metamos el catecismo. Es que el catecismo es cultural también. Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando una feminista se pone a hablar sus temas, te dice que ella no está hablando de política, ¿vale? Para que tú, porque uno dice, oye, pero estáis haciendo proselitismo. No, yo no estoy haciendo proselitismo. Bueno, obviamente con criterio y no vamos a estar copiándole todas las herramientas que esta gente usa, pero hay que tener muchísimo cuidado. Les voy a dar la palabra enseguida. Nada más déjenme presentarles algo que con respecto a los llamados conservadores o liberales o gente de derecha, llamémoslo de esa manera. Imagínense ustedes, Axel Kaiser es un personaje súper famoso, es un compatriota mío, ¿cierto? Es importante él. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, Felipe lo reconoce, le debe gustar mucho también a Axel Kaiser, pero miren lo que hace. Él pone su libro y lo titula La Neo Inquisición, pero con una carga negativa, ¿cierto? Entonces, en definitiva, ¿nos hace un bien o volvemos a foja cero? Pareciera ser que nos está haciendo un mal, porque nos está dejando nuevamente en la leyenda negra. ¿Qué es eso de la Neo Inquisición? Porque dice, la Neo Inquisición, persecución, censura, decadencia cultural. O sea, que cuando existió la Inquisición había persecución, censura, decadencia cultural. Entonces, ¿esos son nuestros aliados? ¿Esos son nuestros representantes para dar batalla cultural? Entonces, es ahí donde tenemos que tener cierto cuidado en orden a que, aunque suene a contracultural, contracorriente, vamos a tener que defender, en términos súper serios, lo digo honestamente, defender la institución de la Inquisición en su justa medida histórica. En la medida en que no seamos capaces nosotros como católicos de defender la Inquisición, no creo que nos vaya muy bien. Y tenemos que ser capaces de decir y enfrentar. Y por ejemplo en Chile, a mis compatriotas chilenos, decirles, ya, está bien. ¿Y cuántos murieron por la Inquisición acá en Chile? No, es que la Inquisición, es que las películas, que las brujas de Salem, y salen con eso. Nadie. Las En brujas de Lima solamente Salem. Mateo Salado. Claro, y ojo que los peruanos tienen un museo de la Inquisición. Y viene todo, o sea, el tema negro legendario es súper profundo. Entonces, yo sé que para nosotros, para muchos de nosotros, estas cuestiones son contraintuitivas, porque aparecemos siempre como el aguafiesta, no sé si les ha pasado a ustedes. Pero es que entonces, René, tú no estás contento con nada. O sea, no te gusta el Kaiser, pero tampoco te gustan los zurdos. Pero entonces, ¿qué te gusta? El problema nuestro es que tenemos siglos, siglos, siglos para reivindicar lo nuestro y ponerlos en su sitio. Pero vamos a tener que ser más inteligentes en orden a que nuestra calidad va a tener que consistir en explicar y decir, mira,
Una cosa es la propaganda y otra cosa es la virtud de una institución como fue la Inquisición, que como toda obra humana obviamente debe haber tenido falencias, pero tampoco dejarnos que nuestros enemigos hagan festín o nuestros supuestos aliados como el señor Kaiser haga rótulo de un libro que es importante. Yo supongo que ustedes lo conocen. Perdón. ¿Alguien más tenía la palabra? Francisco. Y está Ezequiel también, ¿eh? Está Ezequiel Ezequiel. también. Y Francisco, los dos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo de Paraguay. Un gusto saludarles. Hola, hola. Importante el tema que se está tratando, ya sea breve, ¿verdad? Para no sacar el micrófono a los otros compañeros. El tema de restaurar la cultura católica. Acá muy importante, nosotros hablamos mucho del Laje, de esta persona que también nombraste recién sobre la Nueva Inquisición, por ejemplo. Entonces, es hora también de ponernos nosotros las pilas, asociarnos con otros hispanistas también, como Patricio Long, por ejemplo, René, Ricardo, más miembros, ¿verdad?, que de diferentes países de Hispanoamérica, y entender qué es lo que conservamos. Hablamos mucho de conservar, ¿verdad?, conservador, pero ¿qué conservamos? Conservamos la Revolución Francesa. Entonces, por ahí muchas veces se disfrazan algunas ideologías, ¿verdad? El tema es mantener la cultura católica en una sociedad en donde las bases de nuestros estados son liberales, ya sea socialista o tanto izquierda como derecha son de base de liberalismo, ¿verdad? Entonces, como nosotros decimos, como dijimos hace rato, o como usted dijo, señor René, a veces queremos saber cuál sería el enemigo a combatir, puede ser la masonería, el sionismo, pero los francmasones o los anglosajones tuvieron bien identificado cuál era el enemigo a vencer, que era la monarquía hispana católica, el catolicismo. Entonces se fueron a combatir ahí. Entonces por eso ellos pudieron hacernos esa división dentro de Hispanoamérica. Entonces, mi pregunta la es, ¿cómo podemos combatir en lo político actualmente sabiendo que nuestros gobiernos son hijos del liberalismo? Y la monarquía católica está ya muy distante ya de nosotros, ¿verdad? Ya, ni el rey Felipe de España no, a veces ni podemos decir que nos representa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dejo picando, a ver si de repente cómo podemos nosotros combatir dentro de esta sociedad como hispanoamericano, ¿verdad? Gracias, Francisco. Yo creo que la respuesta a esa pregunta está dada por el grupo que se está formando del movimiento católico en política. No es por hacerle proselitismo y propaganda a Adriana, a Ricardo, etcétera, pero es una respuesta, ¿vale? Pero yo, más allá del movimiento en concreto, yo separaría dos planos. Uno, el largo plazo y otro, el corto plazo. En el largo plazo, yo invitaría a olvidarnos de las elecciones presidenciales. Así, derechamente. Nos olvidamos. Porque si, o sea, en términos de análisis nuestro, a eso voy. Nos olvidamos metodológicamente para concentrarnos en una estrategia a larguísimo plazo. Nosotros no podemos pensar que un árbol va a dar sombra de aquí a mañana. Por mucho que tú trates de comprar un árbol, trasplantarlo, ahí corres riesgo de que se te muera, etcétera. Eso en el largo plazo, pero en la micro, lo que hablábamos recién, la pequeña política no podemos dejarla de lado. Fíjense ustedes, yo los invito a pensar y repensar cuántas discusiones internas familiares se producen exactamente por lo mismo que estamos conversando. ¿Cuántos amigos, colegas, primos, etcétera, creen de buena fe que existe la Inquisición en los términos de Axel Kaiser? Entonces, ¿o cuántos ni siquiera se han acercado realmente a un catecismo? Entonces, ahí en la micro, Francisco, yo creo que está nuestro desafío de corto plazo. Porque la otra opción sería que alguno de nosotros se eligiera de Mesías, para decir, no, mira, Francisco, está todo claro, sígueme a mí. Pero nosotros, como somos católicos, sabemos que eso no funciona. Por eso a nosotros no nos entra esto del mesianismo, ¿vale? Porque somos católicos. Y si se fijan ustedes, nosotros no tenemos grandes autores, no seguimos a un Kant, etcétera. Hay personajes súper importantes de nosotros, pero no son, a ver, nosotros no somos como el marxista, tenemos a Marx, ¿vale? Que el marxista está salvado, tiene a Marx, y ahí se dan vueltas y se enredan, etcétera. Nosotros no, porque sabemos que eso es idolatría, por decirlo de alguna forma.
Yo me concentraría, querido Francisco, en tratar de apoyarnos entre nosotros para saber, por ejemplo, Francisco, en el caso tuyo, estoy pensando en voz alta, no lo tomen como literal, pero por ejemplo, Ezequiel, que estaba con la mano levantada recién, Ezequiel, Ramón, David, Felipe, etcétera, en nuestro, llamémoslo así, en nuestro tejido social debiésemos ver cuántos nuestros hay, por ejemplo, líder de curso, líder de junta de vecinos. O no, es que nosotros no participamos en la junta de vecinos. Bueno, vamos a tener que empezar a participar. ¿Cuántos estamos en nuestro barrio comprometidos en aquello? Yo no sé, yo sé que no es fácil, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Con cuántos hombres, sobre todo los hombres, este es el llamamiento que hago a los hombres, cuántos de nosotros reza el rosario en público, como acción política? ¿Me entiendes, Francisco? Porque una cuestión distinta es rezar, qué sé yo, pero como acción política yo te aseguro que es un antídoto antiprogre rezar en público el rosario. Arrancan como en las películas, es muy gracioso también. Pero eso te va a conllevar la persecución, Francisco. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar esta batalla ideológica? La invitación mía es a separar lo que está en nuestras manos de lo que no está. Porque hay cosas que no están en nuestras manos. Las elecciones presidenciales no están en nuestras manos. Entonces, en vez de preocuparnos de aquello, mejor ocupémonos de las cosas que sí están en nuestras manos. ¿Cuántos sobrinos nuestros podemos capacitarlos para que dirijan un grupo? En términos políticos estratégicos, en términos de la realpolitik, en serio, ¿sí? como un apoyo. No es por citar nuevamente a Felipe, que nosotros tuvimos participación universitaria, etcétera, pero tuvimos el acompañamiento realmente, o por ejemplo Felipe, que tuvo cargo de alta dirección política, tuvo el acompañamiento, tenía una espalda, llamémoslo así, de frontón, llamémoslo así, discipular, porque muchos líderes también están solos y no tienen guía, y tal vez nosotros, de aquí a largo plazo, vuelvo a insistir, es que cuando uno conversa estas cuestiones por chat, la gente lo que quiere es saber al tiro por quién hay que votar, o quieren un partido así como rápido, porque la democracia, este instrumento súper perverso, hace creernos que participamos en política votando, como que si votar fuera participar en política, y eso es súper ridículo. La participación política, y esto, por ejemplo, los comunistas lo saben muy bien, ellos forman ¿Me células, forman permitís grupos, añadir son una súper cosa, René? disciplinados. Por supuesto, Adrián, cuando guste. Está Ezequiel también luego. Sí, perdóname Ezequiel, pero es muy breve lo que voy a decir. Para que me voy a poner la cámara porque si no parece que estoy en la clandestinidad. A ver, no sé. A ver, ahí, para que me corro. Bueno, escúchame. Lo que queremos en el movimiento católico en política es empezar a dinamizar estas relaciones que se están generando entre nosotros. Lo que queremos es construir una cristiandad y la cristiandad se construye de abajo para arriba. Lo que queremos servir en el MSP es justamente un espacio donde cada uno de su esfera pueda hacer propuestas que tengan que ver con la micropolítica, fundamentalmente, como decía también René. Entonces, a partir de esta unión, no sé, se me ocurre ahora un ejemplo que viene al curso. Por ejemplo, René conoció a Jenny, que va a ser la próxima expositora. Después, de paso, le hago propaganda. Y entre ellos dos, que son dos hispanistas, hispanistas chilenos que no se conocían, pueden empezar a generar algún proyecto. Algún proyecto concreto, ¿no? Pavadas. No sé, qué sé yo, una escuela de hispanidad en Chile, no sé, lo que fuere. O no sé, un streaming de YouTube, no sé. La intención nuestra es servir de puente. Estamos pensando, lo estamos desarrollando, crear algunos pequeños círculos de estudio y de acción, donde se nucleen gente del mismo país o de la misma zona. Iremos viendo después, en la medida que vayamos creciendo, será por ciudad, ahora será por país o por región, si somos pocos. Y formar una escuela de líderes. En la escuela de líderes darle capacitación política, y darle capacitación práctica, no solo política, porque uno de los grandes problemas que tenemos los católicos es que no sabemos llevar a cabo nuestras propias iniciativas. Y esto tiene que ver un poco por el poco ejercicio que tenemos de la política. La política en el verdadero sentido, como intervención en la polis, como intervención en los asuntos de la ciudad, no como el partido, como también explicaba René,
el sistema este perverso nos lleva a la inacción y nos hace creer que por emitir un voto cada 2 años, o 3, o 5, o cada año, depende del país en que estemos, estamos modificando algo. La verdad que no. Como también cito a René, siempre estamos eligiendo entre orca, silla eléctrica, veneno o cosas parecidas. ¿Sí? La dicotomía izquierda-derecha es una dicotomía perversa. Es una dicotomía que nos lleva a no pensar en verdaderos términos cristianos y de la política cristiana. Es decir, esto estuvo definido por San Agustín, alguien lo citó, no me acuerdo, perdóneme la persona que lo citó, no, se me fue ahora, y esa es la verdadera política católica. Sí, bueno, con esto termino, les recomiendo la clase que viene con la licenciada Jenny Farfán, que hablará de la leyenda negra, muy interesante, y los efectos sociológicos y psicológicos que ha tenido en nuestra cultura. Bueno, ahora le tocaba a Ezequiel, si mal no recuerdo. Discúlpenme la intervención. No, gracias Adrián, gracias a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, técnicamente quiero saber si se escucha bien o no. Perfecto, muy bien, perfecto. Ezequiel. Ok, fantástico. En primer lugar, yo les quería hacer una pequeña advertencia. Probablemente mi intervención sea un poco a contramano de los que vinieron interviniendo hasta ahora, y me siento un poco distinto porque me he encontrado, yo debo decirlo con la mayor honestidad, que estoy un poco sorprendido. Y la sorpresa obedece a que yo inicié un curso de Hispanidad y Leyendas Negras y resultó ser que a los 10 minutos de la primera reunión devino inmediatamente en la realidad política nacional. Circunstancia que a mí no me molesta en absoluto y me parece fantástico. Y además lo que dice René Navarro me parece estupendo y coincido muchísimo con él. Es muy bueno lo que estoy escuchando. Pero debo ser fiel al propósito inicial que yo me propuse, y cuando yo vi el título supuse que se iba a hablar sobre la llegada de España a América, sobre la creación de los imperios británico, portugués y holandés, de la creación de la leyenda negra, es decir, el origen histórico de la leyenda negra. Para eso leí los libros de Marcelo Gullo, los libros de Cristian Iturralde. Yo creí que íbamos a debatir de esos temas y resulta que estamos hablando de prácticas de las elecciones presidenciales y estamos hablando, ojo, vuelvo a decirlo, lejos de molestarme, la realidad, yo estaría participando permanentemente y complementando lo que dicen los demás, créanme, yo estaría permanentemente en eso, pero entiendo que se ha ido un poquitito el objetivo del curso. No hemos seguido el sendero presuntamente tendidos desde el principio y hemos hablado poco y nada de España, de la España del siglo de oro español, y de cómo la conveniencia de los otros imperios coexistentes, con tal de lavar sus propias conciencias, han creado un monstruo que hoy nos invade a todos en todo momento. Déjenme decirle algo, yo no puedo hablar con mis compañeros de colegio, soy exalumno salesiano de colegio católico, y no puedo hablar ni con uno de mis 40 compañeros porque todos adhieren dócilmente a la leyenda negra. Entonces, quiero decirles esto, si esto pasó hace 50, yo soy egresado en el año 84, imagínense, llevo bastantes años egresado del secundario, imagínense si esto pasó en el siglo pasado, esta cuestión de la ignorancia brutal y salvaje que tiene el mundo, como dijo muy bien René recién, la Inquisición está estigmatizada y ahora utilizada por un liberal para reestigmatizar un concepto errado de Inquisición. Entonces, imagínense que nosotros, para entender todas estas cosas que decían hoy, para entender a Membiel, para entender a tantos intelectuales que sostienen nuestras teorías, hay que tener la base histórica, hay que tener la base cultural suficientemente sólida, ¿se entiende? Para que nosotros podamos el día de mañana tener, bueno, el sustrato mínimo como para defender solventemente lo que sostenemos y no ser meramente repetidores de fórmulas o de citas de los intelectuales que a nosotros nos convenga. ¿He sido claro? Totalmente, Ezequiel. Gracias. De hecho, o sea, está bien, pero no estoy de acuerdo contigo en qué punto. En que lastimosamente el tema nos lleva a la actualidad. ¿En qué sentido? En el sentido que
al menos para mí, producto de esta leyenda negra y de no haber superado los traumas, lo llevó a Chile del 1810, es por qué tenemos esta política presidencial actual. Hay, a mi gusto, una conexión profunda en aquello, para decir, como tú bien decías, si nosotros no tenemos claro el derrotero histórico de lo que, ojo, estas dos primeras clases son más bien introductorias para mantener otros académicos importantes en el desarrollo del diplomado que van a ir profundizando ciertos temas. Si nosotros no tenemos el derrotero histórico completo, no vamos a poder comprender, entiendo, a cabalidad lo que está ocurriendo en el presente actual. Dicho de otra manera, el objetivo metodológico es que esto no es meramente museográfico. Me explico. Que nosotros estemos interesados en el hispanismo no es porque hay un mero afán estético de decir que las obras de Quevedo son maravillosas o que las obras del siglo de oro español son totales y tremendas, sino que esa comprensión profunda, Ezequiel, por lo menos desde mi punto de vista, hace que nuestra discusión política del día a día, de lo micro y de lo macro, partamos, no sé, con una desventaja tremenda. Si nosotros recuperamos aquello, nuestra ventaja o nuestra posición política va a ser mejor porque no vamos a estar con una serie de complejos que se arrastran desde aquella época. Concuerdo también contigo, Ezequiel, en relación a que la finalidad del diplomado es la que tú indicaste. No, no voy a decir lo contrario, pero de que tiene consecuencias, las tiene. Y de hecho, mi invitación es a no hablar de las elecciones. Eso fue lo que dije, que ojalá no la habláramos porque no está en nuestras manos. Nosotros no tenemos las herramientas todavía. Pero si somos capaces, por ejemplo, de enfrentar, porque tú recién citaste Iturralde tiene un texto muy, muy bueno de Inquisición y que es deber nuestro citarlo, manejarlo y desmenuzarlo. Con Cristian Rodrigo Iturralde, por lo menos en mi caso particular, he trabajado el tema, lo hemos entrevistado, etcétera. Entonces, no creo que sea incompatible. Ahora, también somos personas y ¿cómo se llama? En la coyuntura, estas cuestiones que pudieran parecer abstractas o teóricas o jurídicas, etcétera, tienen un aterrizaje. Mi invitación es a preocuparnos de lo micro en cuestiones prácticas, como por ejemplo esto de que las mujeres fueron violadas por los españoles los conquistadores. ¿Te fijas? Es una cuestión concreta, política, y que ocupa el feminismo hasta más no poder. O sea, que llegaron los conquistadores las violadas, o que llegaron los conquistadores con las enfermedades, o que llegaron los españoles y se robaron el oro, o que, por ejemplo, no tenemos conciencia de las fechas de la creación de universidades, etc. Todo ese derrotero que tiene que ver con la leyenda negra, a nosotros en términos políticos, micro nos sirve. Esa es mi opinión. Y figuras, para redondearlo derechamente con la clase, figuras como la de William Cobbett nos sirven para que no solamente nos citemos entre nosotros. Vuelvo a insistir, Cobbett es inglés y no es católico. Y hace esta defensa. En resumen, esa es la invitación, querido Ezequiel. Okay, compartiendo lo que tú dijiste, porque yo también no me hubiera hecho la misma. ¿Puedo añadir algo más? Ezequiel, el Claro. temario es mucho, es largo, son muchas clases, muchos expositores. El objetivo de acá del doctor René ha sido introducirnos en la filosofía básica, en los términos básicos de la hispanidad. De ninguna manera quiso agotar el tema. Fíjate el temario que viene y viene muchos aspectos, que muchos de los cuales son originales. O, por ejemplo, hay personalidades como Patricio Long, como Javier Barraicoa, como el doctor Claudio Mereyer, que son realmente recontra súper especialistas. El pobre René le ha tocado el tema de la introducción, ¿no? Que es por ahí el más amargo y el menos lucido de todos. Nosotros sabemos lo que sabe René del tema. Tranquilamente podría haber dado todo el diplomado él. Tomamos nota de tu crítica y tratamos de orientar.
Yo Claro, claro. creo, en mi modesta opinión, y esto es una opinión simplemente, que la cosa se desmadró porque la gente tenía necesidad de expresar lo que le pasa. Bueno, ¿Eh? ahí está. Entonces, por ahí algunas exposiciones fueron muy largas, pero también somos conscientes que la cristiandad se construye sobre la realidad. ¿Por qué la gente preguntó sobre la coyuntura política y no sobre cuál es la diferencia entre la forma de colonizar de los ingleses contra la forma de virreinato que tenía en América? Es porque se ve que le interesó más hablar de la coyuntura actual. ¿Eh? El profesor René, con mucho don de gente, contestó lo que le preguntaron. Ujú. Así que él Entendido. podría haber dicho, mire, yo sobre eso no contesto, ¿eh? Claro. No Sí. hablo de mi vida personal como un artista, pero él gentilmente se ha dignado a contestar. Así que bueno, esperemos las clases que vienen y esto es un llamado de atención para todos de no hablar tanto y circunscribirnos un poquito al tema, porque, O bueno, a es lo mejor verdad que hay aprovechar gente... esta, perdona Adrián, aprovechar esta para Sí, hablar, porque las otras por aprovechan a supuesto. los profesores. Por ejemplo, para mí en lo personal, sobre todo para los amigos argentinos, yo creo que no pueden, bueno, ninguno se lo pueden perder. El profesor Romero, bueno, Jenny estuvo ayer con nosotros en el canal, el profesor Romero es brillante, Patricio Lón le debemos mucho a la discusión de la hispanidad. Antonio es el director el redactor jefe de la revista Laus Deo, una revista muy importante en España, la deben ubicar, Laus Deo y Laus Hispania, son revistas pero de lujo. Fernández Teixeira, Lastra, Barraicoa, etcétera, pero yo de verdad que me permito pedirles nuevamente que sigan el trabajo de don Claudio Mayerger, que es de verdad de otro nivel en la Fundación Santana. De verdad que es cierto, o sea, yo de verdad nada, o sea, si sirve esto como catalizador, que bueno, porque justamente una de las cosas que faltan es tener la posibilidad de intercambiar opiniones entre nosotros mismos. Entonces, si esto ha servido para aquello, yo por lo menos no tengo ningún problema. Las futuras clases que aprovechen a los profes que saben obviamente muchísimo más Claro, claro. Yo que quería contar ahí y agradezco y valoro mucho el comentario hecho de Ezequiel. sí, yo también. Lo tomamos en todo lo que nos expresó. Valoramos que sean nuestra propia gente los que están participando acá, los que también nos aporten a no perder por ahí el hilo conductor. Alguien tenía que abrir el camino, romper el hielo y ese fue don René desde Chile y tuvo esta primera experiencia, pero agradezco mucho el aporte ahí de Ezequiel y lo invito y lo convoco también a estar de nuestro lado en la gestión de todo esto, porque bueno, los invitados cuesta coordinarlos en horarios en distintos lugares y países, pero el ánimo está y obviamente esto fue el primero, ojalá salgan otras alternativas. Pero también es cierto que podríamos generar, y esto queda abierto a generar un día de charla, de pura charla y comentar, encontrarnos por Zoom, obviamente, un viernes a la tarde, un sábado a la mañana o cuando guste, todos aquellos lo vamos coordinando y a poder explayarnos ahí, tener un espacio también donde poder compartir entre otros, ¿no? Más allá de juntarnos a recibir una charla o una buena presentación y tal, como viene siendo esto. Así que, Ezequiel, muchas gracias y ahí vamos, ya estamos llegando ya casi al final. Perfecto. Quería por Priscila está con la ahí mano en alto. hacer, sí, tenía ahí, si pueden ser cortitos, dos comentarios más. Tiene Priscila y Amalia, creo. Sí, hola, un gusto. Yo soy Priscila de Ecuador. Los he escuchado. Muy interesante este tema de hispanidad. Un poquito para poder aterrizar las cosas. Yo tal vez soy la menos experta en estos temas. Ustedes tienen pues una trayectoria grande en conocimiento sobre estos temas. Coincidentemente caí en el MSP por un tema no me acuerdo ni por qué llegué, y ya tengo casi un año y estoy contenta porque me estoy enriqueciendo. Vivo en Ecuador, pero soy chilena. Me ha dado un gusto escuchar a chilenos y que hablen bien también de los argentinos.
porque me parece hasta raro de todo lo que no he vivido, o sea, no he vivido en Chile, no he vivido en Chile, pero cuando me tocó, yo soy chilena americana, y algo muy cierto lo que dijo el señor que vivió en Toronto. Muchas personas piensan que tal vez los países más liberales o abiertos, como en el caso de Canadá y Estados Unidos, eh, la religión es un poquito más liberal. Y yo creería, y siempre les hago saber a mi familia aquí en Ecuador, que no es así. Yo aprendí y acentué mi religión católica por los norteamericanos. La manera en que llevan la doctrina es completamente diferente a la que los llevamos los latinos. Los taiwaneses, como él decía, sí, coincidentemente yo soy apellido Gómez y me parece tan gracioso que también habían taiwaneses apellido Gómez y hablaban taiwanés, entonces, y muy católicos igual. Y lo que decía el señor Ezequiel, sí, a veces nos salimos un poquito del contexto, pero es importante y sería bueno lo que decía, no sé si era Adrián o Ricardo, no sé cuál de los dos, porque ya estoy manejando, no los puedo ver, pero importantísimo que no quede ese vacío de lo que en este momento el expositor está indicando, porque al final eso es lo que queremos, disipar cualquier duda que quede, porque en mi caso, así como hablaban los masones, yo le he pedido a Adrián, oye Adrián, hágase un curso de masonería porque quiero saber qué es eso de los niveles, el 33 nivel, de dónde salió todo esto, yo como joven, porque normalmente ahorita no hay alguien que tenga tan profundo conocimiento como los tienen ustedes y por eso yo sigo aquí, yo soy curiosa. No me meto mucho y le pido siempre a Dios que me dé discernimiento y que el Espíritu Santo venga y que no me meta más cosas porque a veces el que también busca mucho la verdad termina mal. Y para mí este curso y con gente tan valiosa como todos ustedes que aportan a este grupo, para mí es enriquecer, o sea, me enriquece. En todo caso, yo quiero felicitarlo y sí, Adrián o Ricardo y todo esto, de que si quedó algo por allí, poderlo disipar en estas reuniones pequeñas del grupo, el que quiera asistir asiste y está más al tanto, ¿no? Eso solamente quería indicarles. Muchísimas gracias. Al Gracias, tiro, como Presidente. dicen los chilenos, lo vamos a hacer un encuentro ahí virtual para que puedan compartir digamos, de temática abierta, un encuentro así, un Ahí café se pueden virtual. pelear tranquilos, se pueden pelear tranquilos. Ahí sí Nosotros nos con Ricardo agarramos a apagamos la la... cámara y lo dejamos pelear. Ahí está, bueno, estamos ahí llegando al final. Si quieren por ahí, pueden utilizar, a ver si me ayudan con esta iniciativa cortita, medio alegórica, pero en el chat hacemos un emoji con un aplauso para don René Navarro Alviña, que nos estuvo acompañando ya en estas dos primeras clases. Y obviamente, nuevamente, invitarlos a compartir el próximo encuentro en el cual ya avanzaremos sobre el diplomado, ¿sí? Sobre el desarrollo del diplomado. Nos espera el próximo martes la señorita Jenny Inés Farfán con los efectos psicosociales de la leyenda negra. Así que nuevamente, y ahí estamos todos aplaudiendo. Muchas gracias ahí, un lujo. Si tuviéramos todo en un anfiteatro, nos pondríamos de pie a aplaudir a este profesor católico nuestro, de nuestra tropa, hispano, devoto de María Santísima, obviamente. Y bueno, estamos ahí. Nuevamente, muchas gracias, estimado René, No, a por todo ti, tu Ricardo, aporte. a Adrián por la confianza. Les dejé ahí el correo electrónico por si quieren seguir en contacto o si necesitan algún texto, qué sé yo, de repente uno puede compartir los PDF, etcétera. Exacto, Y les exacto. Van llegando ahí recomiendo, todos los perdón, aplausos. les recomiendo el canal de René, que es muy Matices. lindo. Matices. Lo buscan en YouTube, o si no le preguntan a René, que está en el MSP, es compañero en el MSP, parte del consejo directivo también. Así que síganlo en Matices, denle muchos likes, así ese canal, que es un canal absolutamente católico y confiable, tiene más seguidores, recomiéndenlo a sus niños,
Por ejemplo, cuando se porta mal, le dicen, te voy a poner matices. Entonces los niños se duermen escuchando la leyenda negra. Qué bueno. Entonces, bueno, por favor, apoyemos al compañero y bueno, gracias René, no queda mucho que decir. No, gracias a ustedes y que bueno que se despertó el interés y que podamos seguir discutiendo porque es muy fuerte, con altura crítica. Por ejemplo, ahí están en el chat diciendo el tema de los norteamericanos. Siempre tenemos que distinguir las políticas de las personas. Las políticas macroestatales están contaminadas siempre, pero las personas siempre tenemos que tratar de confiar en ellas y de que todos en cualquier momento nos podemos redimir y esa es la gracia que tenemos como católicos. Así que, Ricardo, entiendo que cerramos con una oración. Exacto, vamos a hacer una Ave María juntos y pidiéndole a la Virgen, Nuestra Señora del Pilar, protectora de toda la hispanidad, que nos acompañe y nos dé la oportunidad de seguir adelante. Por favor, el que tiene la música, que la apague. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, rezamos el Ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, Gracias. el Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Santa Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Nuestra Señora del Pilar, Ruega por nosotros. que viva Cristo Rey. Viva. ¡Viva! Nos vemos Dios mediante el otro martes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Que estén muy bien. Dios les pague. Muchas gracias, Un René. abrazo. Sí, a ustedes, que estén bien. Gracias por la paciencia.